10 de agosto de 2026. 6 meses y 9 días después de que Nancy Guthrie fue sacada de su cama en la madrugada del 1 de febrero. Un vecino de los Catalina Foothills mira por su ventana trasera y ve algo que no esperaba ver a esta hora, en este calor, en este verano de tormenta. Un agente del FBI, caminando por el sendero de tierra que corre detrás de la casa de Nancy, solo, despacio, mirando el suelo con la clase de concentración que no es curiosidad, es búsqueda. Brian Entin lo confirmó el 10 de agosto, no una fuente anónima, no una filtración sin nombre. Los vecinos que llevan 6 meses viviendo al lado de una escena del crimen sin resolución le dijeron directamente que el FBI había regresado al área detrás de la casa de Nancy en las últimas semanas, y que uno de los agentes que reconocieron era el mismo que los había entrevistado meses antes. No era un equipo nuevo, no era una visita de cortesía, era el FBI regresando al mismo lugar a buscar algo diferente a lo que buscaron la primera vez. Y la pregunta que ese regreso pone sobre la mesa no es si el FBI está activo, es por qué el FBI está buscando específicamente detrás de la casa. ¿Por qué ese sendero de tierra? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de la temporada de monzones? Porque esas 4 palabras, después de la temporada de monzones, son las que cambian completamente el significado de lo que el FBI está haciendo detrás de la casa de Nancy Guthrie en agosto de 2026. La temporada de monzones de Arizona no es lluvia suave. Es violencia atmosférica concentrada en semanas específicas del verano. Tormentas que generan de manera repentina corrientes de agua que no existen en ninguna otra época del año. Canales temporales que se forman en el suelo seco del desierto y que mueven todo lo que está en su camino. Ramas, rocas, tierra y cualquier otra cosa que haya estado enterrada, escondida o depositada en ese suelo en los 6 meses anteriores. Monzones movieron, movieron. Y lo que los monzones pueden haber movido detrás de la casa de Nancy Guthrie es exactamente la categoría de evidencia que hace que un investigador regrese a un lugar que ya fue procesado meses antes. Evidencia física que no estaba visible en la superficie cuando la escena fue procesada inicialmente. Evidencia que el tiempo, la lluvia y la geografía específica del desierto de Sonora pueden haber llevado desde un punto hasta otro. Evidencia que en febrero estaba bajo tierra y que en agosto de 2026, después de semanas de tormentas violentas, puede estar en la superficie de un sendero de tierra detrás de los jardines traseros de los Catalina Foothills. Retired FBI agent Maureen O'Connell, who spoke with Entin about this renewed search, said something specific that nobody has processed with the weight it deserves. She said that water moves downhill in predictable ways, that it tends to funnel debris into natural choke points where soil, branches, and anything caught in the flow collects. And she said that trying to guide a frightened victim through that rocky ground in complete darkness would leave marks of some sort. 6 months later. In terrain that Brian Entin himself described as walkable but treacherous, especially at night, dotted with cactus and rocks and power lines, and the kind of informal pathways that local children once used to move between houses. Eso es lo que hay detrás de la casa de Nancy Guthrie. No un campo abierto, no una calle asfaltada. Un sendero de tierra con cactus y rocas y líneas eléctricas y rutas informales que los niños del vecindario usaban para moverse entre casas. Un sendero que, en la oscuridad de la madrugada del 1 de febrero, sería prácticamente invisible para alguien que no lo conociera, y perfectamente navegable para alguien que lo hubiera estudiado. Y ahora hay que conectar ese sendero con algo que Entin reportó en marzo que no recibió la atención que merecía en ese momento. Cuando el FBI regresó al vecindario de Nancy en marzo de 2026, estaba haciendo preguntas específicas sobre 2 categorías de personas. La primera, un vecino que se mudó antes de que Nancy desapareciera. La segunda, los trabajadores de construcción en una casa que estaba siendo construida cerca de la propiedad de Nancy. Un vecino que se mudó antes del 1 de febrero. Entin dijo explícitamente que el FBI estaba haciendo preguntas adicionales sobre esa situación. No que ese vecino estuviera vinculado al crimen, sino que había preguntas sin respuesta sobre el momento en que esa persona dejó el vecindario en relación con la desaparición de Nancy.
Piensa en lo que eso significa en el contexto del perfil del sospechoso que los investigadores han construido durante 6 meses. El sospechoso visitó la propiedad de Nancy al menos 2 veces antes del 1 de febrero. El FBI marcó el 11 de enero y el 24 de enero como fechas de interés prioritario. Alguien buscó la dirección de Nancy en Google desde Arizona múltiples veces en los 11 meses anteriores al crimen. Alguien estudió las imágenes satelitales de esa casa. Alguien sabía dónde estaba el Apple Watch de Nancy dentro de la casa. Alguien conocía el reflector averiado en el exterior. Toda esa información requiere acceso, no necesariamente acceso físico en cada instancia, pero acceso al área. Familiaridad con el vecindario. La clase de conocimiento que se acumula cuando has estado en ese lugar con regularidad. Cuando lo has observado desde múltiples ángulos, cuando sabes qué rutas están vacías a qué horas. Un vecino que vive al lado de Nancy tiene ese conocimiento. Un vecino que se muda antes de que Nancy desaparezca y sobre cuya mudanza el FBI está haciendo preguntas adicionales 6 semanas después del crimen. Y luego de nuevo meses después, es una pieza que los investigadores no han podido eliminar de su lista de asuntos pendientes. Y luego están los trabajadores de construcción. El FBI le pidió a los vecinos de Nancy los nombres de todos los trabajadores que habían estado trabajando en la casa en construcción cercana. Todos los nombres, no solo los contratistas principales, todos. Cada persona que había puesto un pie en ese sitio de construcción en las semanas y meses anteriores al 1 de febrero. ¿Por qué un trabajador de construcción? ¿Por qué alguien que está construyendo una casa cercana es relevante para el caso de Nancy Guthrie? Porque un trabajador de construcción en un sitio adyacente tiene acceso visual a la propiedad vecina. Tiene razón legítima para estar en el área durante horas. Puede observar los patrones de una residente, cuándo llega, cuándo sale, cuándo se apagan las luces, cuándo los vecinos están en casa y cuándo no, sin levantar ninguna sospecha. Un trabajador de construcción que pasa semanas en un sitio adyacente a la casa de Nancy puede haber acumulado exactamente el tipo de observación que el perfil del sospechoso indica que alguien acumuló en los meses anteriores al crimen. El FBI no lo está señalando como sospechoso. Entin lo aclaró explícitamente. Pero está pidiendo nombres. Está pidiendo una lista completa de todos los que estuvieron ahí. Y esa solicitud de nombres completos de todos los trabajadores es el tipo de solicitud que los investigadores hacen cuando están buscando a alguien específico dentro de un grupo de personas que tuvieron acceso legítimo a un área. Están buscando quién en esa lista no encaja. ¿Quién tiene un historial que levanta preguntas? ¿Quién, cuando su ADN sea comparado con la muestra mixta del laboratorio, produce una coincidencia que los demás no producen? Ahora regresa al sendero de tierra detrás de la casa. Porque O'Connell dijo algo más sobre ese terreno que conecta directamente con la pregunta más grande de toda esta investigación. O'Connell dijo que si el FBI hubiera controlado la escena del crimen desde el primer momento, el frente de la casa, donde los investigadores creen que Nancy fue sacada con mayor probabilidad, habría sido procesado con un nivel de exhaustividad que la liberación temprana de la escena por parte del sheriff el 4 de febrero hizo imposible. Pero O'Connell también dijo algo sobre la parte trasera de la propiedad que es igualmente significativo. Dijo que la parte trasera todavía puede tener respuestas que la parte delantera no tiene, que el terreno detrás de esa casa, por su naturaleza, porque es suelo de desierto sin pavimentar, porque tiene una topografía irregular que retiene material de maneras que el asfalto no retiene. Puede haber preservado evidencia que el tiempo y los elementos no destruyeron sino que simplemente movieron. Y cuando los monzones de julio y agosto de 2026 pasaron por Tucson con la violencia que caracterizan esa temporada, ese material se movió de nuevo. Siguió el agua cuesta abajo. Llegó a los puntos de acumulación naturales que O'Connell describe, y el FBI que regresó al sendero de tierra el 10 de agosto no está buscando en el mismo lugar donde buscó en febrero. Está buscando donde el agua llevó lo que estaba en ese lugar en febrero. Eso es lo que significa que el FBI esté buscando detrás de la casa de Nancy después de la temporada de monzones. No están repitiendo una búsqueda fallida, están siguiendo la física del agua en el desierto de Sonora hasta los lugares donde esa física concentra lo que la Tierra guarda. Pero hay un elemento de la situación actual que contradice la versión oficial de una manera que Brian Entin identificó, y que nadie en los medios principales ha resuelto satisfactoriamente. Un portavoz del departamento del sheriff del condado de Pima dijo que ningún investigador de la Task Force había regresado recientemente al área.
El FBI no respondió públicamente a las preguntas sobre el regreso al vecindario. Y sin embargo, los vecinos que viven en ese vecindario, que conocen las caras de los agentes que los entrevistaron en febrero, vieron a esas mismas caras de nuevo en agosto, caminando por el sendero de tierra, mirando el suelo. Dos posibilidades. La primera, el sheriff dice que la Task Force no fue porque los agentes del FBI que regresaron están operando de manera independiente, fuera de la estructura formal de la Task Force, como parte de una línea de investigación que no han compartido con el sheriff o que el sheriff no ha reconocido públicamente. Eso sería consistente con el patrón de fricción institucional entre el FBI y el sheriff que ha definido este caso desde el primer día. La segunda, los vecinos están confundiendo a los agentes del FBI con otros investigadores o con personal de seguridad privada que la familia Guthrie tiene en la propiedad desde que fue devuelta a la familia en febrero. Esa posibilidad es la que el departamento del sheriff aparentemente prefiere como explicación. Pero Entin no reportó que los vecinos vieron a personas uniformadas o a guardias de seguridad privada. Reportó que los vecinos reconocieron específicamente a agentes del FBI que los habían entrevistado anteriormente. La diferencia entre ver a alguien que parece un agente federal y reconocer a un agente federal específico que te hizo preguntas hace 6 meses no es una diferencia que se pueda resolver con la explicación de que los vecinos estaban confundidos. Y hay un tercer elemento que Entin reveló en agosto que tampoco ha recibido suficiente análisis. El FBI no solo está buscando detrás de la casa, está buscando en el área trasera con una lógica específica que tiene que ver con el movimiento del sospechoso la noche del crimen. La pregunta que los investigadores no han respondido públicamente, que nadie ha podido responder con evidencia verificada, es cómo el sospechoso salió de la propiedad de Nancy con Nancy, no cómo entró, no cómo desconectó la cámara, no cómo se movió dentro de la casa, cómo salió con ella. La línea de tiempo establece que Nancy pesaba posiblemente menos de 45 kilogramos, que tenía movilidad limitada, que en el frente de la casa hay sangre de Nancy en el porche, que el sospechoso tenía una mochila de 25 litros que no es lo suficientemente grande para contener a una persona adulta, y que entre las 2 y 12 de la madrugada, cuando el movimiento fue detectado en la cámara interior, y las 2 y 28 de la madrugada, cuando el marcapasos se desconectó, hay una ventana de 16 minutos en la que todo ocurrió. 16 minutos para salir de esa casa con una mujer de 84 años sin ser visto por ninguna cámara de tráfico, sin ser escuchado por ningún vecino, sin dejar un rastro que los 400 agentes de las primeras semanas pudieran seguir hasta un vehículo o una dirección. Si salió por el frente, necesitaba un vehículo esperando. Si salió por el frente, alguien necesitaba manejar ese vehículo mientras él llevaba a Nancy. Si salió por el frente, hay una cámara Ring a 4 kilómetros en camino real que capturó un vehículo a las 2:36, eso es lo que la teoría del frente produce. Pero si salió por la parte trasera, si usó ese sendero de tierra detrás de los jardines, si conocía esas rutas informales que los niños del vecindario usaban para moverse entre casas, la ecuación es diferente, más oscura, más silenciosa, más consistente con alguien que estudió ese terreno durante meses antes de actuar. Un sospechoso que sale por el frente necesita un vehículo y un segundo actor. Un sospechoso que sale por la parte trasera puede moverse más despacio, más silencioso, hacia un punto de recogida que está fuera del perímetro de 2 millas que el sheriff estableció. Puede llevar a Nancy a través de un terreno que ninguna cámara doméstica cubre porque ninguna cámara doméstica apunta hacia el desierto detrás de los jardines traseros. O'Connell lo dijo directamente, tratar de guiar a una víctima aterrorizada a través de ese terreno rocoso en completa oscuridad dejaría marcas de algún tipo. Mebade, Spavey, está buscando esas marcas, después de que los monzones las movieron hacia los puntos donde el agua las concentró. Y ahora hay que hablar de la Wrench Attack Theory, la teoría del ataque con llave inglesa que Fox News Digital reportó como una de las líneas activas en esta investigación. El periodista Michael Ruiz de Fox News Digital habló con el sheriff Nanos directamente y describió en el podcast de Donna Rotuno una teoría específica que los investigadores estaban considerando sobre la forma en que Nancy fue incapacitada al comienzo del ataque. Una teoría que involucra un objeto romo, un ataque desde atrás, un golpe que explicaría la sangre en el porche sin que Nancy tuviera la capacidad física de escapar o de resistir lo que vino después. Esa teoría, si es correcta,
tiene una implicación para el sendero trasero que nadie ha conectado explícitamente. Si Nancy fue incapacitada con un objeto romo en o cerca del porche delantero, lo que siguió fue el traslado de una persona inconsciente o semiconsciente a través de la oscuridad. Un traslado que requiere fuerza, que deja rastros físicos, en la ropa, en el suelo, en cualquier superficie que el cuerpo de Nancy tocó durante ese movimiento. Si ese traslado fue hacia el frente y un vehículo esperando, esos rastros están en el asfalto y en las cámaras de camino real. Si ese traslado fue hacia la parte trasera y el sendero de tierra, esos rastros están en el suelo del desierto, posiblemente enterrados en febrero, posiblemente movidos por los monzones de julio y agosto, posiblemente concentrados ahora en los puntos donde el agua se acumula al fondo de ese terreno irregular. El FBI que está en ese sendero de tierra en agosto de 2026 está buscando esos rastros. Y hay algo más que hace que este regreso específico al área trasera sea distinto de las búsquedas anteriores. En agosto de 2026, el FBI tiene algo que no tenía en febrero. Tiene 6 meses de análisis de la evidencia recolectada inicialmente. Tiene los resultados de ADN que estaban en proceso durante meses. Tiene el análisis de las notas de rescate. Tiene el análisis de los patrones de búsqueda en Google, tiene el resultado de los polígrafos que fueron administrados a candidatos específicos, tiene todo el trabajo de genealogía genética que C.C. Moore y Parabon Nanolabs han estado haciendo con la muestra mixta del interior de la casa, y si alguno de esos elementos, cualquiera de ellos, produjo una dirección que apunta hacia el sendero detrás de la casa, hacia el terreno detrás de los jardines, hacia un punto específico donde los monzones concentran el agua en los Catalina Foothills, el FBI no está regresando porque no tiene nada, está regresando porque tiene algo que le dice que el algo que necesita está en ese sendero. Los vecinos que vieron a la gente caminando por ese sendero de tierra el 10 de agosto están diciendo algo más importante que el FBI regresó. Están diciendo que el FBI regresó a ese lugar específico, no a las tiendas de armas del área de Tucson con fotos de sospechosos, no a los laboratorios de ADN con más muestras, a ese sendero de tierra entre los jardines traseros del vecindario de Nancy, con la misma cara que vieron en febrero. Despacio, mirando el suelo. Retired Arizona Officer Kreiser, who spoke generally about investigative strategy in this context, laid out 3 reasons why investigators return to terrain they have already covered. New tips that point to a specific area or object. New forensic technology applied to old evidence that changes what they know to look for. Or environmental changes, like floods, that move material from one location to another, creating a search landscape that is fundamentally different from what existed before. En agosto de 2026, los 3 están presentes. La investigación de 6 meses ha producido inteligencia nueva. La tecnología forense aplicada a las muestras originales puede haber producido información nueva sobre la ruta de escape. Y los monzones de julio y agosto cambiaron el paisaje físico del terreno detrás de la casa de manera que no existía en febrero. El FBI está en ese sendero porque los 3 factores se alinearon en agosto. No porque estén desesperados, porque el momento es el correcto. Y hay una pregunta que Brian Entin hizo a O'Connell en su conversación más reciente que todavía no tiene respuesta pública, y que es la pregunta que define el estado real de esta investigación en el mes 6. Entin le preguntó directamente: ¿crees que el hecho de que estemos aquí, más de 6 meses después, con la sensación de que las cosas están en un punto muerto, tiene sus raíces en los errores cometidos con la escena del crimen y la manera en que fue procesada? O'Connell no respondió con un no. Respondió con una palabra: posiblemente. La palabra que un agente federal retirado con décadas de experiencia en procesamiento de escenas del crimen usa cuando le preguntan si los errores del día 1 explican por qué 6 meses después no hay un nombre de sospechoso. No es una acusación formal. No es una conclusión judicial. Es la evaluación profesional de alguien que conoce lo que debería haber pasado en esa escena el 1 de febrero, y que al revisar lo que pasó encuentra suficiente diferencia entre los dos como para no descartarlo. Lo que debería haber pasado, según O'Connell, es que el FBI hubiera controlado la escena desde el primer momento. Que el frente de la casa hubiera sido procesado con un nivel de exhaustividad que la liberación del 4 de febrero hizo imposible. Que la parte trasera, el sendero de tierra, el terreno del desierto detrás de los jardines, hubiera sido incluido en el perímetro inicial de procesamiento con la misma meticulosidad que el frente. Lo que pasó fue diferente. La escena fue liberada el 4 de febrero.
Los medios entraron y filmaron. El FBI regresó el 12 de febrero y procesó de nuevo lo que quedaba. Todo lo encontrado después del 4 de febrero puede ser argumentado por un abogado defensor como evidencia comprometida o contaminada. Eso no es teoría legal abstracta, es la realidad práctica de lo que el sheriff Nanos hizo con esa escena del crimen en la primera semana. Y el sendero de tierra detrás de la casa, el terreno que los monzones de 2026 están ahora reorganizando, nunca fue procesado con el nivel de detalle que O'Connell describe como estándar del FBI para una escena de secuestro violento. El FBI está ahí ahora, 6 meses después de los monzones. Con lo que 6 meses de investigación les dijo que buscar. La pregunta no es si Nancy Guthrie fue sacada por el frente o por la parte trasera. La pregunta no es si los monzones movieron evidencia o la destruyeron. La pregunta no es si el sendero de tierra tiene algo que el FBI pueda usar en un tribunal. La pregunta es, ¿qué encontraron el 10 de agosto? Y esa pregunta no tiene respuesta pública todavía. Pero un agente que camina despacio por un sendero de tierra en los Catalina Foothills en agosto de 2026, mirando el suelo con la concentración que no es curiosidad sino búsqueda, no está ahí por casualidad. No está ahí porque no tiene otro lugar donde buscar. Está ahí porque algo que ocurrió en los últimos 6 meses le dijo que ese suelo específico, después de esas lluvias específicas, en ese momento específico, puede tener lo que esta investigación ha necesitado desde el primer día. Nancy Guthrie desapareció hace 191 días. Su casa fue devuelta a la familia. Las cámaras de los medios se fueron. Los 400 agentes regresaron a sus oficinas. El FBI trasladó su centro de mando a Phoenix. Y en agosto de 2026, cuando Tucson salió de la temporada de monzones más violenta en años, un agente federal regresó al sendero de tierra detrás de los jardines de los Catalina Foothills, solo. Despacio. Mirando el suelo. Eso no es un caso que se enfría. Eso es un caso que acaba de cambiar de forma. El número del FBI es 1-800-CALL FBI. Si alguien en el vecindario de Nancy Guthrie vio algo en el sendero de tierra detrás de las casas, antes, durante o después de los monzones de 2026, esa información puede ser exactamente la que el agente que caminaba solo el 10 de agosto necesitaba para completar lo que está buscando. La respuesta no está en las conferencias de prensa del sheriff. Está en el suelo detrás de esa casa. El FBI ya lo sabe. Por eso regresó.